Ok, perfecto. Ahora sí, el día de hoy vamos a ver patrones gráficos o figuras chartistas. ¿Qué es una figura chartista? Una figura chartista es la posible figura geométrica formada por la representación de las cotizaciones durante un determinado periodo de tiempo en un chart, en un análisis técnico. Partimos de que la cotización es el precio al que se ha realizado la compra o venta de una acción en la bolsa, es decir, el precio de equilibrio para un título en función de la oferta y la demanda. En un chart, esto se refleja con una barra vertical de la cotización cada día o intraday, que va desde el mínimo del día al máximo. Una pequeña barra horizontal y a la derecha de la misma a la altura del precio de cierre. Y una pequeña barra horizontal y a la izquierda a la altura de precio de la apertura. Así, la barra diaria de cotización nos indica apertura del máximo o mínimo y cierre. Estas barras, según su colocación en virtud a los precios diarios o intradiarios, dan lugar a distintas figuras geométricas a lo largo de días, triángulos, rectángulos, etc. Lo que venimos a llamar figuras chartistas. Pero ¿cuándo se confirma una figura chartista? Para considerar que una figura chartista se ha confirmado, se ha de esperar a que se rompa la línea de límite de la figura chartista en cuestión. Y además esta ruptura ha de ser superior al 3% del valor de la cotización, no pudiéndose dar por confirmada teóricamente la ruptura hasta que supera este nivel. El volumen de negocio nos da una idea de la fuerza del mercado en el que momento de traspasar una línea. Si la línea de la ruptura ha sido rota con el volumen suficiente de contracción sensiblemente superior a las sesiones anteriores, la posibilidad de éxito de la nueva tendencia es muy elevada. Y si la ruptura se produce con volumen igual o inferior al de las sesiones anteriores, el éxito de esta ruptura es escaso y habrá que esperar un momento. ¿Cómo se clasifican estas figuras chartistas? Las figuras chartistas son las que forman la curva de cotizaciones en un chart. Pueden ser clasificadas en dos categorías: las figuras de cambio de tendencia, las figuras de consolidación de tendencia. Las figuras de cambio de tendencia indica que se va a producir un cambio en la vigente tendencia de las cotizaciones. Por ejemplo, doble fondo, cabezas, hombros o suelos durmientes, etc. Por el contrario, las figuras de consolidación de tendencia indican que el mercado solo está haciendo un alto en el camino, consolidando niveles, y que la tendencia continuará vigente. Por ejemplo, triángulos, rectángulos, banderines, conos, banderas, un sinfín de figuras que la vamos a ver en este curso. En una figura chartista, cuando más grande sea dicha figura, es decir, cuando más ancha sea la diferencia entre bases y la cúspide de la figura, y además cuanto más tiempo tarde en formarse, más importantes y duraderas serán las consecuencias de esta figura. Ahora vamos a ver un patrón de cambio de tendencia. Este patrón se llama doble máximo, lo que estudiamos de una M y una W. Pero aquí ya tenemos la teoría. Está constituido por dos crestas sucesivamente establecidas casi al mismo nivel y separadas por un valle. Las implicaciones de esta figura son bajistas. Las características distintivas de un doble máximo son: las dos crestas sucesivas deben estar aproximadamente al mismo nivel y suficientemente espaciadas en el tiempo. Como regla general, se establece que el tiempo transcurrido entre la formación de las dos crestas debe ser superior a un mes para considerar que estamos frente a una verdadera figura en doble máximo. La corrección que se produce entre las crestas debe ser suficientemente profunda. Puede establecerse entre la variación de precios entre el nivel de las crestas y del valle, que la separa debe ser menos del 15%. El volumen durante el avance hacia la segunda cresta debe ser sensiblemente inferior al que se registró durante el avance a la primera. Y este tipo de figuras quedan confirmadas una vez que el precio desciende por debajo del nivel de la cresta del soporte que nosotros ponemos
correspondiente en el valle entre las crestas y progresan hacia abajo, como lo podemos ver en esta imagen. Obviamente, para análisis intraday, tiene que estas dos crestas, estos dos fondos, estos dos picos tienen que ser superior a 4 o a 3, 5 horas para dejarnos un claro doble máximo. Así nosotros podemos establecer nuestro doble máximo, podemos establecer nuestro soporte y una vez venza ese soporte, podemos ingresar al mercado a tradear. Enojens, esto es cuando tú haces trading a largo plazo. Obviamente, como les dije, si estamos haciendo intraday a 1 hora, tienen que estas crestas ser mayor a 3, 4, más de las 3 horas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta figura. Aquí ya tenemos formadas las dos crestas. Y aquí tenemos nuestro valle, nuestro soporte. El volumen de esta segunda cresta tiene que ser inferior al del primero. Es decir, si en la primera cresta tenemos un volumen excedente y máximo, el segundo tiene que ser menos que el máximo para que el precio vaya bajando. Ahora el doble fondo o la figura W tiene implicaciones alcistas en cuanto el volumen durante la formación, debemos señalar que durante la formación del segundo valle es significativamente bajo, pero al iniciarse la recuperación de precios desde el segundo valle, el volumen debe de empezar a aumentar. La confirmación de la figura se produce cuando los precios superan el nivel de la cresta, superan esa resistencia. Acá, cuando rompe, tiene que superar ya su volumen. Esa es la confirmación. Cuando el precio rompe con suficiente volumen. Es fundamental que en este caso la ruptura al alza se produzca con un aumento de volumen. Sebastián, del 1 al 3%, lo que les vine explicando en las siguientes clases. ¿Qué es lo que pasa? Esto es por seguridad. Mira, aquí ya tenemos una formación de una W. Entonces, mi recomendación es que esperen que el precio suba un 1% por encima y confirme esa subida para que ustedes puedan ingresar hacia el mercado. O que esperen al pullback. Como les dije, recuerdan que les dije que este mercado es de paciencia. Por ejemplo, ya rompió. Ustedes dejaron crecer y esperaron a su pullback. Ya supieron que ahora sí se encuentran hacia una verdadera tendencia alcista y empezaron a tomar profits. Es por eso que les sugiero que esperen de un 1 a un 3%, que se ubique por encima de nuestra formación, para que así nos dé garantías de poder ingresar al mercado. La interpretación de esta figura, el fracaso de un nuevo máximo en una tendencia alcista o de un nuevo mínimo en una tendencia bajista, es una alerta roja del probable cambio de tendencia. La generación de un nuevo mínimo menor al mínimo previo en una tendencia alcista o la generación de un máximo mayor que al máximo previo en una tendencia bajista. Es la rectificación del cambio de tendencia. Esa es la reacción de los inversionistas. Esa es la psicología de las masas. Ahora tenemos el hombro, cabeza, hombro de tendencia bajista. Este es el patrón más exitoso en la anticipación de cambio de tendencia. Su porcentaje de certeza es muy alto en la anticipación del cambio como una amplitud del movimiento y en dirección contraria. El volumen. Mira bien cómo se comporta el volumen en los hombros, cabezas, hombros. En el primer hombro, la cotización aumenta siempre acompañando con el volumen creciente y superior a la media, alcanzando el primer pico, sufriendo después un descenso del volumen menor hasta completar su primer hombro. En la cabeza, la cotización vuelve a subir y el volumen debe acompañar a esa subida, aunque en proporción algo menor que en el primer hombro. Y en la fase de descenso de la cabeza, el volumen es bajo.
El segundo hombro se produce en el tercer aumento de las cotizaciones, pero ya con un volumen débil que se mantiene en la posterior caída hasta formar totalmente el segundo hombro. La figura del hombro, cabeza-hombro, queda completamente cuando la caída del segundo hombro corta la línea de la clavícula o el soporte que queda allí. Añadiendo el 3% del 1 al 3% del margen de seguridad, tendremos la figura confirmada. No hay que olvidar la importancia del volumen en estas rupturas. Si la línea ha sido rota con un volumen de contracción sensible superior al de las sesiones anteriores, la posibilidad de éxito de esta figura es muy elevada. En cambio, si la ruptura se produce con un volumen igual o muy inferior al de las sesiones precedentes, el éxito de la ruptura es escaso. Esa es la razón por la cual muchas veces dicen, wow, pero tuve un hombro, cabeza, hombro de tendencia bajista y el precio no bajó, siguió subiendo. Es porque el hombro no fue suficiente. Fue porque el volumen, no fue suficiente al de las anteriores sesiones para así lograr una verdadera ruptura. Es por eso es que era muy importante la clase de volúmenes del día de ayer. Cuando se confirma la figura y la curva de cotizaciones desciende rápidamente, tanto más acusado cuando más fuerte haya sido la subida y previa a la afirmación de la figura. Siempre que haya habido un alza anterior a la figura de hombro, cabeza, hombro, el descenso después del punto de ruptura del neckline de su soporte será igual o mayor que la línea representada a la altura de la cabeza, entre la cabeza y el neckline. Es decir, para nosotros podernos referir, para poder nosotros tener una idea hacia dónde va a ir el precio, tenemos un hombro, tenemos una cabeza y tenemos un hombro. Esta es su clavícula, su neckline o su soporte. Vamos a medir, señores, la cabeza. ¿Cuánta distancia tiene? ¿Qué porcentaje hay? ¿Cuántos pips tenemos aquí? Imagínate que en esa cabeza hay 100 pips de recorrido. Esos pips vamos a buscar de ganancia. Así es, James. La distancia es por eso que muchas personas dicen, ¿hacia dónde puede ir el precio? Señores, eso yo ya no quiero que me lo pregunten. Porque ya estamos estudiando trading. Entonces, cuando nosotros tenemos un análisis, ya sabemos hacia dónde puede buscar el precio. Pongamos un ejemplo. Tengo aquí un hombro. Tengo un hombro, tengo una cabeza. Mis disculpas, estoy con... Perfecto, aquí tengo un hombro, cabeza, hombro. Yo voy a medir la cabeza hasta su soporte. Perfecto. Aquí tengo las personas que tenemos criptomonedas y ya traerán en BitMEX, Bitfinex, que pueden apostar a la baja, lo pueden hacer. Tengo un hombro, cabeza, hombro y mide un 15%. Perfecto. Entonces, esta distancia, una vez que se haga la ruptura, yo espero un 1% de confirmación mínimo e ingreso. Y como ya tuve un 1%, busqué un 14% de profit. Hasta allí va a buscar las probabilidades. Esa va a ser la fuerza de la demanda, de la oferta, perdón. Esa cabeza es la fuerza de la oferta que va a buscar el precio del profit. Ok. En este hombro, cabeza, hombro invertido, que es de tendencia alcista, tiene una proyección contraria a la curva principal. Este detona un cambio de tendencia de bajista hacia alcista y su volumen se producen aumentos en el volumen a la medida que la curva de cotizaciones comienza a descender, hasta que el último se recupera al tiempo que el volumen desciende en el primer hombro invertido. Las cotizaciones bajan más intensamente con un buen volumen de negocio, aunque menor. Después se produce una reacción alcista hasta llegar a la línea de la clavícula. Este volumen puede ser mayor que la primera reacción alcista, que es la cabeza. Las cotizaciones bajan con un volumen muy bajo hasta el nivel del próximo primer hombro. Y sube con un volumen ya muy considerable hasta que la curva de cotizaciones llega a la resistencia o línea de clavícula del segundo hombro invertido y en el punto de la ruptura
tiene que detonarte una confirmación, una ruptura con un volumen elevado, con un volumen superior al de las anteriores sesiones. ¿A qué me refiero? A que tenemos un hombro, cabeza, hombro. Y en estas formaciones ya se produce en el primer hombro, en esta parte de aquí, un primer aumento de volumen. A medida que la curva de las cotizaciones comienzan a descender. De allí viene esta famosa intriga que dice por qué el precio sigue cayendo cuando el volumen está aumentando. Es por la formación de esta figura, señores. Cuando tenemos una posible figura de hombro, cabeza, hombro, claro está. Las cotizaciones bajan más intensamente con buen volumen de negocio, aunque menor. Después se produce ya una reacción alcista hasta llegar a la línea de clavícula. En la cabeza nosotros ya tenemos una reacción como tal alcista. Ya es más fuerte esta reacción, más rápida. Y llega hasta su línea de tendencia principal, hasta su línea, perdón, hasta su resistencia. Y luego también desciende con un volumen todavía continuado, es decir, empieza a continuar el volumen. Su volumen sigue creciendo, pero el precio empieza a retroceder. Es porque estamos acumulando, alistando motores para este arranque. Y una vez que decide subir en su segundo hombro, ya la ruptura lo hace con un fuerte volumen. Y lo mismo ocurre en un canal bajista, cuando la cotización no llega a tocar la base, que ya tenemos índices de un posible cambio. Aquí ya tenemos ejemplos de los hombros, cabezas, hombros. Aquí pueden ver el primer hombro, que su volumen es creciente, como dice su teoría. En la cabeza lo acompaña la subida, también con un buen volumen, pero en su segundo hombro y el volumen es débil. Y ese volumen débil produce esa ruptura ya de tendencia. Y también tenemos un ejemplo de hombro, cabeza, hombro en tendencia alcista. El primer hombro, su volumen es descendiente. Aunque vaya aumentando sus transacciones, su volumen empieza a ser descendente. En la cabeza, el volumen ya es algo mayor, ya empieza a ser representativo, empieza a salirse ya de los mínimos, incluso llega a tocar los máximos. Y en su ruptura, el volumen ya es excedente. Aquí tenemos otro ejemplo. El primer hombro, volumen creciente. El segundo, la cabeza acompaña a la segunda. Y el tercero, su volumen es débil. Aquí lo podemos ver de nuevo cómo son sus volúmenes crecientes, máximos, excedentes. Pero su segundo hombro es totalmente de magnitudes inferiores. ¿Y cómo lo podemos ver, señores? ¿Cómo podemos tener idea de ese hombro, cabeza, hombro? ¿Cómo graficamos el hombro, cabeza, hombro? Y a la inferior del texto, venimos a cabezas, hombros, cabezas y podemos ya graficar. Miren, aquí tenemos un cabeza, hombro, cabeza. Tenemos el primer hombro, su cabeza y su segundo hombro. Miren lo que nos dice la teoría. En el primer hombro, su volumen empieza a ser descendente. Y miren lo que pasa con su volumen. Miren este volumen descendente que tiene. En su cabeza, el volumen ya empieza una subida. Y empieza con volúmenes fuertes. Miren, ya empiezan a tocar máximos. Y en su hombro derecho es su confirmación. En realidad su hombro vendría a ser este. Todo esto vendría a ser su hombro.
Miren ya el volumen de ruptura, lo que hace. Es superior a las anteriores sesiones. Miren la ruptura con qué margen de volumen lo hace. Que eso es un margen excedente. Aquí también tenemos otro tipo de hombro, cabeza, hombro. Miren lo que sucede aquí. Aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro, y su hombro derecho es mucho más débil, pero se representa como hombro, cabeza, hombro. Su primer hombro izquierdo lo hace con un volumen representativo. Su segundo hombro, su cabeza, lo hace acompañando a su volumen. Su primer volumen es excedente, su primer hombro, su cabeza lo hace acompañando, rompiendo los mínimos, llegando a máximos, y su ruptura del hombro lo hace con volumen débil. Miren su volumen que no toca ni el mínimo. Y rompe su hombro, cabeza, hombro. Entonces, si yo quiero tener profits de esto, con regla que nosotros tenemos en TradingView, voy a medir su cabeza. Perfecto, aquí mido un 17%. Ok, entonces la probabilidad de que caiga 17% es muy alta. Perfecto. Llegó a caer su 17%. Tomamos esos profits. Ahora sí, totalmente entendido, señores. Ahí es donde pronostica cuánto va a caer o a ser una moneda o un activo, ¿verdad, profe? Carlos, hola. La tarea, señores, es que busquen en cualquier acción, divisa o par, hombros, cabezas, hombros, tanto alcistas como bajistas.